Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, vamos a seguir con el tema político en este canal porque el día de hoy hemos conocido la respuesta que le ha dado la presidenta de la Asamblea Legislativa, como es la senadora Eva Copa, a la presidenta Yanine Áñez, ¿no? Ustedes recordarán que el anterior, creo que jueves o viernes, hemos leído la carta que envió la presidenta Yanine Áñez, indicando que la senadora Eva Copa tenía que presentar un informe científico y epidemiológico respecto a la fecha de las elecciones, es decir, que el 6 de septiembre no íbamos a tener ya el problema del COVID-19, ¿no? Luego hemos leído la carta de Comunidad Ciudadana y la carta de el Movimiento al Socialismo como partido, ¿no? Y el día de hoy conocemos pues cuál fue la respuesta de la presidenta Eva Copa. Esta ha sido publicada en diferentes redes sociales el día de hoy. Estamos acá en su página de Facebook que indica, ¿no? Mi respuesta a la carta enviada por la presidenta transitoria. Reitero que mis actuaciones se centran siempre en el respeto a la Constitución. Primero está el pueblo boliviano, el país necesita un gobierno legítimo para enfrentar la crisis sanitaria, como política, como económica y social. Y bueno, vamos a leerlo ahora en su integridad, son como 6 folios. Empezamos, ¿no? Acá dice 6 fojas. Es el membrete de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Cámara de Senadores, Presidencia, ¿no? Dice La Paz, 15 de junio de 2020, o sea, esta carta fue enviada ya o fue redactada el día lunes. Cite pres punto número 182 2019-2020, ¿no? Señora Yanine Áñez Chávez, Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, presente. Referencia, recuperación de la democracia. Señora Áñez, en atención a su nota, cite despacho SE 048-2020, de fecha 12 de junio de 2020, referida a la promulgación de la ley modificatoria a la ley número 1297 de postergación de las elecciones generales 2020, aclaró usted lo siguiente. 1. Es comprensible que usted y otros líderes políticos no quieran elecciones porque llegaron al poder sin que el pueblo los haya elegido, y ahí pretenden quedarse sin pasar por las urnas. Punto. Le recuerdo que de no ser por la renuncia forzada y bajo presión del presidente constitucional, usted no estaría ocupando la silla presidencial desde donde hoy pretende impedir que el pueblo elija democráticamente a sus gobernantes. Punto. Pero es aún más comprensible que la gran mayoría de Bolivia, que no la eligió como presidenta, demande la recuperación de la democracia en nuestro país, como un derecho fundamental que no se contrapone al derecho a la salud. 2. Para cuidar la vida de las familias bolivianas, le pido que deje de aprovecharse de los recursos del pueblo boliviano y deje de hacer campaña electoral con la pandemia, pues su decisión de faltar a su palabra, ser candidata y anteponer su interés personal a los intereses colectivos, ha traído consecuencias nefastas para nuestra población. Punto. Le recuerdo, ya que aparentemente usted lo ha olvidado, que en noviembre de 2019, declaró ante los medios de comunicación lo siguiente, 2 puntos, y abre comillas, ¿no? Que quede bien claro que esto es simplemente una transición, es solamente para llamar a elecciones, cierra comillas, y acá entre paréntesis, entre lágrimas, ¿no? Esto hace referencia pues a las declaraciones de la presidenta cuando asumió el poder, desde entonces, han pasado 7 meses y nos vamos a 7 meses y no ha habido elecciones, ¿no? Por lo que más allá de no cumplir su única finalidad, le ha mentido al pueblo boliviano, punto. Incluso está traicionando a quienes la llevaron al poder por la fuerza, en desmedro de la Constitución y las leyes, punto. Su aspiración de ser candidata a la presidencia es legítima, aunque no sea coherente con sus primeras declaraciones, punto y coma, ¿no? Sin embargo, usted debe darse cuenta que el pueblo no puede estar a merced de sus tiempos políticos ni de sus cálculos personales para que las encuestas la favorezcan, punto. Usted, y los hombres que le dicen al oído qué decir y qué no, se están equivocando. Que hace referencia pues a lo que Murillo le sopló al oído el anterior día jueves a la presidenta en Plaza Murillo, ¿no? El día de Corpus Christi. 3. Punto. Su única misión era convocar elecciones, lo comprende entre signos de... Bueno,
no tenía ningún otro propósito. Esto remarcado en negrillas, ¿no? Y sin embargo, su gobierno está destruyendo los cimientos del Estado de Derecho y del Estado plurinacional que con tanto esfuerzo construimos las bolivianas y bolivianos. Punto. Con mucho dolor, hoy vemos que en nuestro país impera una política de saqueo, corrupción, racismo, discriminación, nepotismo, mal uso de bienes del Estado, persecución de adversarios políticos, criminalización de la protesta popular, amenazas desde las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa, restricciones a la libertad de expresión, vulneración sistemática de los derechos humanos y destrucción de nuestros símbolos patrios como la huipala. Punto. La pandemia no puede ser utilizada como excusa para vulnerar derechos fundamentales, como lo han observado varios organismos internacionales, y tampoco para prorrogarse en el gobierno. 4. Respecto a la fecha de elecciones, es de conocimiento público que el Tribunal Supremo Electoral, TCE, en paréntesis, remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley consensuado con las organizaciones políticas, desde él hasta políticas en negrillas, entre ellas su organización política Juntos, que establece que las elecciones se realizarán el 6 de septiembre del presente año, precautelando la salud y también la democracia. Punto. Dicho acuerdo, fue celebrado por la comunidad internacional, incluyendo el secretario general de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Punto. La Asamblea Legislativa consideró y aprobó el proyecto de ley presentado por el TCE sin realizar modificaciones y lo remitió al órgano ejecutivo para su promulgación, cumpliendo con su mandato constitucional, se ha percatado que una vez más deja en incertidumbre al pueblo boliviano, esto entre signos de interrogación, ¿no? De no promulgar la ley que le fue remitida. Solamente estaría adelantando la realización de los comicios al 2 de agosto de 2020. Como lo establece la ley número 1297 del 30 de abril del 2020, ¿no? Bueno, acá hace referencia a lo de lo que se ha estado hablando bastante, es que pues al no promulgarse esta nueva ley para el 6 de septiembre, o sea, para que las elecciones sean el 6 de septiembre, seguiría en vigencia la anterior ley, ¿no? La 1297, donde se establece que las elecciones tienen que ser el 2 de agosto de 2020. Bien, además, quiero recordarle que usted declaró que promulgaría la ley e incluso su agrupación política Juntos, en fecha 1 de junio de 2020, emitió un comunicado haciendo un llamado al TCE para fijar una fecha de elecciones y manifestando que esa fecha sería acatada por su agrupación, punto y coma. Pero al parecer cambiaron de opinión, como cuando entró con la Biblia en la mano a Palacio de Gobierno y dijo que solo llamaría elecciones, punto. ¿Sabe que mentir es un pecado? Entre signos de interrogación. Así que le pido que sea honesta y que no tergiverse los hechos, pues dicho proyecto de ley no fue presentado por mi persona, ni por el MAS IPCP, ni por la Asamblea Legislativa Plurinacional, como usted malintencionadamente asevera en su nota. Seguir con su campaña de estigmatización al MAS IPSP para ocultar su fracaso e intentar ganar votos es otro error, pues el pueblo no es salvaje ni ignorante como ustedes piensan, y ve claramente la intencionalidad política que hay detrás de quienes levantaban una falsa bandera de democracia y hoy buscan prorrogarse en el poder. Bastante dura este párrafo que escribe Bacopa. Pasamos al punto 5. Es propicio también recordarle que mediante nota MP-BCGG-DGGLP 116/2020 de 30 de abril de 2020, por la que usted realizó observaciones a la entonces ley sancionada de postergación de elecciones generales 2020, manifestó de manera textual en el punto 2, entre comillas, ¿no? Recogiendo exactamente la propuesta presentada por el Tribunal Supremo Electoral, me permito proponer que se mantenga la redacción original de dicha propuesta, que tenía la siguiente redacción. Artículo 2. En el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación de las elecciones generales 2020, que deberá efectuarse entre el 7 de junio y el 6 de septiembre de 2020. Cierra comillas, ¿no? Abrimos paréntesis, el subrayado me corresponde, paréntesis, punto.
y abre signos de interrogación. ¿No eran acaso esos 30 días la excusa o el motivo de su observación? Abre comillas, ¿no? Abre signos de interrogación nuevamente. ¿Cómo podría no entenderse como un intento de prorrogarse el que haya manifestado textualmente su voluntad de que se lleven a cabo elecciones y luego busque algún otro motivo para evitar que éstas sean realizadas? Y signo de interrogación, ¿no? Punto 6. En enero de este año, la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia una emergencia de riesgo internacional e instó a los gobiernos a tomar las medidas de prevención, punto y coma. Lamentablemente su gobierno no ha tomado ninguna medida de prevención y su estrategia ha sido un absoluto fracaso, coma. Más aún, ha incumplido las promesas que hizo respecto a respiradores para fortalecer las unidades de terapia intensiva, equipos de bioseguridad para el personal de salud, insumos médicos, pruebas para sintomáticos y asintomáticos que seguimos esperando mientras el pueblo ya está muriendo en las calles sin atención médica por las decisiones tardías, improvisadas y discriminatorias de su gobierno. Debería asumir la responsabilidad fundamental de defender la vida de los bolivianos, cambiando la agenda del saqueo y el robo desmedido, por el de la salud pública. Punto. Hay decenas de hospitales que esperan ser equipados y millones de bolivianos que exigen alimentos y medicamentos que son dilapidados por funcionarios designados personalmente por usted. Punto. Las denuncias de corrupción contra los funcionarios de su gobierno y de clanes familiares que se están enriqueciendo en plena pandemia siguen creciendo, y eso es responsabilidad de su gestión. También permítame dejarle en claro que los muertos de Sencata, de Sacaba y de la pandemia son de su entera responsabilidad. Otro punto bastante duro. Vamos al punto 7. Hoy el pueblo boliviano no solo está padeciendo de la crisis sanitaria, sino el hambre que está también, el hambre que es también una pandemia. Punto. No hay respuesta de acuerdo a las distintas realidades económicas, sociales y culturales de nuestro estado plurinacional. Punto. Las familias de bajos ingresos y los pueblos indígenas, que son vulnerables, claman por ayuda porque se los abandonó en esta crisis. Punto. No pretenda estigmatizar a quienes reclaman por hambre y falta de ingresos como criminales. Punto. Usted no sabe lo que siente una madre al no tener un pan para dar a sus hijos y tampoco tiene el interés de escuchar las necesidades. Punto. El pueblo demanda atención antes que persecución, criminalización y represión. Otro punto, la carta la verdad está siendo bastante dura. Vamos al punto 8. La Asamblea Legislativa Plurinacional es el primer órgano del Estado. Y a diferencia del actual órgano ejecutivo, los asambleístas hemos sido elegidos democráticamente mediante el voto popular, por los que nos debemos al pueblo y seguiremos cumpliendo con nuestras funciones de fiscalización, así le molesta a su gobierno tener quien fiscalice sus acciones. Punto. Entre signos de interrogación, ¿no? Leyó en la Constitución Política del Estado cuáles son las funciones del órgano legislativo y del órgano ejecutivo antes de enviar su nota, pues parece que no. Punto. Al respecto, en el marco de mis atribuciones constitucionales como senadora, le solicito el estudio en el cual usted y su agrupación política juntos se basaron para tomar la decisión, mediante el decreto supremo número 4245 de 28 de mayo de 2020 de levantar la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus desde el 1 de junio de 2020. Bastante interesante esto, es decir, le pide un estudio científico por el cual desde el 1 de junio y tanto gobernaciones y municipios tienen la atribución y básicamente en la ciudad de La Paz estamos en cuarentena dinámica, ¿no? Y en varias otras ciudades. Tengo entendido que solamente en el Beni y en Santa Cruz siguen en cuarentena rígida. Pero esto ha provocado, si se han dado cuenta, pues un incremento exponencial de los casos de coronavirus, ¿no? Es decir, la cuarentena sí estaba sirviendo porque no se la mantuvo. Es obvio que por la economía del país, es decir, no podíamos seguir encerrados. Pero tampoco hemos visto hasta el momento ningún informe que avale esta decisión, ¿no? Y creo que es algo interesante que le pregunta acá la senadora a la presidenta. Punto. Bien, hasta el día de hoy el pueblo boliviano no conoce los estudios elaborados por el comité científico y el embajador plenipotenciario que la asesora.
creo tal vez se refiere a Mostajo, ¿no? Tampoco conocemos el plan integral de lucha contra la pandemia ni contra los devastadores efectos económicos y sociales del coronavirus que se sumen a las malas decisiones económicas de su gobierno que observamos desde noviembre de 2019. 9. Finalmente, le solicito hago llegar a la Asamblea Legislativa un informe respecto a los miles de millones de dólares de donaciones y créditos para enfrentar la pandemia. Punto. Exigimos transparencia y también una redistribución entre todos los niveles de gobierno. Punto. No es correcto que transfiera responsabilidades a gobernaciones y municipios, sin destinar parte de estos recursos para luchar contra el coronavirus. Punto. Asimismo, le pido cumplir sus responsabilidades y responder a la brevedad las peticiones de informes escritos que han realizado asambleístas cumpliendo con su rol de fiscalizadores, así como atender las solicitudes de información que se han realizado de su gobierno desde distintas comisiones de la Asamblea Legislativa y que hasta ahora no han sido respondidas. Punto. Y ya esos son los 9 puntos. Empezamos ya la parte final, ¿no? Señora Áñez, evite mayor dolor a las familias bolivianas. Hoy necesitamos de un gobierno legítimo que goce de la confianza del pueblo para enfrentar las crisis política, sanitaria, económica y social que estamos padeciendo. Punto. Si usted o nosotros como Asamblea Legislativa Plurinacional ponemos trabas al derecho del pueblo de elegir a sus gobernantes, le aseguro que la historia nos juzgará. Y terminamos, ¿no? Que dice: como mujer, madre, boliviana y alteña, orgullosa de mis raíces aymaras, le pido que se ponga la mano en el corazón, y cumpla con el único mandato que le fue encomendado, viabilice las elecciones y apoye al TCE en la realización de los comicios con todas las medidas de bioseguridad como ha sucedido en otros países. Punto. Salud y democracia son derechos del pueblo y no se contraponen. Amayuya, amaquilla, amasúa, ¿no? Creo que es el no robes, no seas ladrón, no mintas, ¿no? Bueno, Cámara de Senadores, presidenta, y esta es la firma de la presidenta Eva Copa y su sello, ¿no? Y pues eso, veremos en qué termina esto. La verdad es que está bastante difícil. Se está incrementando todas las crisis posibles. Lo de salud está... Y la verdad yo creía que lo de Santa Cruz iba a parar, pero ayer tuvieron 600 casos. Sigue incrementándose exponencialmente la cantidad de casos, en el resto del país también. No hay elementos de bioseguridad. El hecho de que esta semana se haya cerrado el hospital del tórax para nuevos pacientes, porque hay médicos infectados, pues te hace ver que ni los hospitales son seguros. En varias partes, en varias ciudades del país, la gente no quiere ir a los hospitales porque teme que se va a contagiar. O sea, está enferma de algunas otras enfermedades, pero no va porque obviamente que es peligroso, ¿no? En cuanto al económico, no sé cuántos de ustedes pueden vivir con 500 bolivianos por 3 meses, que fue el bono que dio el gobierno. Pero es cierto que en la ciudad de La Paz hay gente que ya está trabajando, bueno, 60%, pero a media máquina todavía, porque hay medidas sigue de la cuarentena dinámica. Pero está el tema de Santa Cruz, ¿no? Que es el motor productivo del país, que está paralizada desde hace 3 meses porque allá la cuarentena sigue rígida, ¿no? Y la gente ya está pasando hambre. El tema político, que lo hemos estado revisando estos días con estas cartas que se envían de acá para allá, que no solucionan nada. No sé si la solución venga el 6 de septiembre, porque la verdad es que los candidatos actuales al parecer no dan la talla. Ninguno de ellos está mostrando signos de liderazgo en este momento. La presidenta tiene muchos problemas, tanto externos como internos. El MAS sigue ahí con el problemita que tiene en la Argentina, y la verdad es que en este momento no está mostrando también signos de liderazgo, ¿no? Es decir, son varias trabas que le pone al actual gobierno, pero tampoco da soluciones, ¿no? Yo quisiera que los actuales senadores o diputados, los actuales gobernadores y alcaldes del MAS, pues empiecen a dar ejemplo de gestión, porque mal que bien han estado en el poder ya mucho tiempo, ¿no? Pero no sucede eso. El candidato Carlos Mesa, que sigue dando mensajes a través de videos, pero no vemos mayor cosa de él. El candidato de Creemos, que se está divorciando, no viene al caso, pero
tampoco sabemos muy bien sus propuestas, ¿no?, para encaminar todo esto. Yo sigo insistiendo en que debería haber una cumbre política para definir toda esta situación y ayudar y poner a Bolivia primero en todo esto, ¿no? Eso sería, pues vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días.